11, Hechos 11, y vamos a meditar en este capítulo esta mañana. No sin antes orar, vamos a ir al Señor en palabras de oración, vamos a pedir que el Señor bendiga esta mañana, bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tus bendiciones derramadas sobre nosotros. Gracias, Señor, por este gesto tan bonito, maravilloso de parte de esta iglesia. Señor, bendice esta iglesia. Es una buena iglesia, llena de hombres y mujeres apasionados por tu palabra, apasionados por el Evangelio. Señor, con mucho liderazgo que tú has puesto, Señor, en esta iglesia, bendíceles, bendice el crecimiento de esta iglesia en todos los sentidos, en número, en madurez. Señor, tú tienes sin duda planes maravillosos para esta iglesia. Bendícela siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradezco también, Señor, en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es de la que dependemos. Tu palabra es la que bendice nuestras vidas, fortalece nuestros corazones. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte que uses tu palabra aquí en Hechos 11 para bendecir tu rebaño, tu iglesia. Señor, aliméntala, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno de los que estamos aquí. Señor, bendice este tiempo de la meditación de tu palabra y que nada de lo que salga de mi boca, Señor, sea para derrumbar, sino para edificar. Señor, cuida mis labios de hablar lo que no está de acuerdo de tu palabra. Cuida mis labios de hablar lo que no edifica. Y cuida, Señor, sanciona toda palabra que no trae gloria a tu nombre y que no trae edificación al cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, habiendo pedido esto, nos dejamos, Señor, en tus manos, abrimos nuestros oídos para escuchar lo que tú tienes, Señor, para nosotros en esta mañana a través de Hechos 11. En el nombre de Jesús, oramos y damos las gracias. Gracias, Señor, por nuestras visitas. Gracias por Johnny, que nos acompaña esta mañana. Bendice su vida, su corazón. Y, Señor, dejamos el resto del servicio en tus manos, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a leer ahí en Hechos capítulo 11. Hechos 11. Y vamos a leer de los versículos, aquí está en la pantalla, 19 al 26. Hechos 11 del 19 al 26. Lea junto conmigo. Dice la palabra del Señor: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Pueden sentarse. Vamos a
meditar no solamente en estos versículos, me parece que estos versículos son clave, pero vamos a meditar en todo el capítulo. Y en todo este capítulo vamos a encontrar tres cosas que podemos aplicar, o tres principios que podemos aplicar a nuestra iglesia. Y el primero es que la iglesia acepta nuevos miembros. Amén. Entonces ya empiezan a hacer conexión del por qué, cuántos han estado aquí en los últimos 5 años. El 40% de la membresía, por lo menos de los que están aquí, el 40% son nuevos en la iglesia, son nuevos miembros, no han estado más de 5 años. Entonces, la iglesia acepta nuevos miembros. El segundo principio que queremos extraer de este pasaje es que la iglesia discipula a sus nuevos miembros. Y tercero y último, la iglesia es bendecida por sus nuevos miembros. Es bendecida con sus nuevos miembros. Amén. Estas tres cosas, la iglesia acepta nuevos miembros, la iglesia discipula a sus nuevos miembros y la iglesia es bendecida por sus nuevos miembros. Y lo que encontramos aquí en los primeros 18 versículos del capítulo 11 es que la iglesia judía, la iglesia cristiana judía, aceptó a unos nuevos integrantes como parte de la iglesia cristiana, y estos eran gentiles. Cuando los judíos no aceptaban a los gentiles, ahora por Cristo, por la obra de Cristo, por la obra del Evangelio, los gentiles también estaban siendo integrados al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, y los judíos fueron entendiendo gradualmente esto. Y en los capítulos 10 y 11 leemos ahí cómo ellos expresan las siguientes palabras. Mencionaba bien, no es el versículo 18, es el versículo, el versículo 18 es: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este es el principio bíblico de la inclusión, ¿verdad? Que no debe de confundirse con el inclusivismo del que habla el mundo. Todos son bienvenidos a la iglesia. Personas con todo tipo de quebrantos, personas con todo tipo de trasfondos, de todas las razas, de todas las lenguas, de toda nación, de todo linaje, de todo color, de todo tamaño, ¿verdad? Pero también de toda condición y de todo quebranto. Entonces, podemos responder a la pregunta: ¿es bienvenida una persona con una orientación sexual distinta? Por supuesto que es bienvenida. Pero el inclusivismo bíblico nos habla de que al integrarse a la iglesia, como lo entendemos nosotros como miembro, es hasta que la persona permite que el poder del Señor obre en su vida, ocasionando un cambio, una transformación de vida. Es hasta este momento en el que es incluido en la membresía de la iglesia, pero eso no significa que la persona es rechazada. La persona es bienvenida. Puede asistir y siempre será bienvenido, porque el Señor quiere que su palabra sea predicada, como en el contexto de Hechos 10 y 11, no solo a los judíos, pero también a los gentiles. No solamente a los judíos, pero también a los griegos, también a los romanos y a
toda la humanidad. La iglesia recibe nuevos miembros y la actitud de la iglesia debe ser una actitud o es una actitud de alegría, ¿verdad? Porque aquí leíamos en el versículo 18 que glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces la iglesia recibe nuevos miembros y la actitud de la iglesia es una que glorifica a Dios, que da gloria a Dios porque Él integra, porque Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Como leíamos allá en el capítulo 2 de Hechos. La iglesia tiene disposición luego de enseñar a estos nuevos creyentes para que crezcan en la palabra, para que crezcan en su fe y en su relación con el Señor. Y la iglesia está dispuesta a ayudarlos a desarrollarse con sus dones para que sirvan en el ministerio de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Algunos de ellos, esta es mía, esta agua, no es de los músicos, si no voy a saber sus secretos. Algunos de ellos, de los nuevos miembros o nuevos creyentes, porque nuevos miembros no necesariamente son nuevos creyentes, ¿verdad? Algunos ya vienen de ser cristianos de mucho tiempo, pero simplemente son nuevos miembros en nuestra iglesia. Otros son nuevos creyentes. Algunos de ellos tienen talentos artísticos, otros tienen un llamado especial, dones del Espíritu Santo, quizás el don de evangelista, quizás el don de enseñanza o el don de administración. Posiblemente algunos tienen liderazgo en áreas de necesidad de nuestra iglesia y representan en ese sentido una pieza clave para el ministerio de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia y el extendimiento del reino de Dios. Pues como iglesia entendemos que a los nuevos creyentes y a los nuevos miembros, también Dios les ha concedido de su espíritu como a nosotros, los que hemos estado más de 10, más de 15, más de 20 años en la iglesia. Tristemente, esta no era la actitud de los judíos en el contexto de Hechos 10 y 11. La iglesia de Jerusalén no tenía esta actitud. Pues en el capítulo 6 todavía, aún los judíos que hablaban griego, los judíos helénicos eran despreciados. ¿Se acuerdan que las viudas de los griegos fueron despreciadas? Estos eran judíos que hablaban, es como digamos una iglesia en México, que ahora con las deportaciones y las autodeportaciones, esa iglesia en México se llenó de mexicanos que han vivido muchísimos años en los Estados Unidos y sus hijos han nacido acá y están hablando inglés. Eso es los judíos helénicos, los mexicanos gringénicos, ¿verdad? Que hablan inglés y que los hiciesen a un lado, que los rechazasen por ser mitad gentiles y mitad judíos, mitad gringos y mitad mexicanos. Más o menos así. Esa era la actitud que se observaba desde el capítulo 6. Y los de la circuncisión y los de la sinagoga de los libertos, que eran diferentes facciones del judaísmo, apedrearon a Esteban, quien predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, con muchas señales, prodigios y milagros. Y entonces, cuando llegó a este punto culminante, Dios le quitó a Israel el privilegio de ser punta de lanza en el ministerio de alcance mundial. Y por medio de la persecución el evangelio llegó a Judea, a Samaria, y en los últimos capítulos que hemos llegado, que hemos estado, o en los capítulos 10 y 11, que estamos actualmente, comienza a hacer el evangelio presencia entre los gentiles. No solo Pedro predicaba a los judíos, no solo Pedro predicaba a los judíos solamente, también los que habían sido dispersados, leemos aquí en el capítulo 11, que no hablaban a nadie más sino solo a los judíos. ¿Qué necesitó Pedro para entender que el evangelio es universal? Necesitó una visión,
Dios le dio una visión y a través de esa visión, de ese lienzo lleno de animales inmundos, y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. A través de esa visión, él entendió que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Pedro necesitó esa visión para corregir su corazón partidista o su corazón xenofóbico. Y algunos pastores no tienen miedo de decir y dicen a su corazón racista de Pedro. De igual manera, la iglesia necesita una visión, pero Dios quizás no nos va a dar esta visión del lienzo con animales inmundos, sino una visión del reino. Amén. ¿Y qué es esa visión del reino? Esa visión del reino comienza con el entendimiento que el reino de Dios es diverso. Es diverso en todos los sentidos, es diverso racialmente, es diverso educacionalmente, es diverso culturalmente, es diverso en muchos aspectos. El reino de Dios es diverso, se observa eso claramente en el capítulo 11, en el capítulo 10, judíos y griegos. La iglesia debe reflejar esa diversidad del reino de Dios. Inclusive esa diversidad es que ninguno es más ni otros son menos. ¿De acuerdo? Por causa de los quebrantos, por causa de las luchas a veces espirituales que traen, ninguno es más ni otros son menos. Esa es parte de la diversidad del reino de Dios y la iglesia debe de reflejar esa diversidad. Personas de todo trasfondo, con todo tipo de quebrantos, con todo tipo de luchas, que venimos aquí para juntos glorificar a Dios y recibir una palabra que nos aliente, que nos sane, que sane nuestras heridas y nuestros quebrantos y nos levante en el nombre del Señor para andar con Él, caminar con Él, servirle y amarle. Pedro también necesitó no solo una visión, necesitó una orden del Espíritu Santo, que igual usted y yo, la iglesia de hoy, necesita. Necesitamos reconocer primeramente la obra del Espíritu Santo. Pedro reconoció la obra del Espíritu Santo que estaba haciendo con aquellos que él pensaba que no eran merecedores de la gracia de Dios. La iglesia de hoy también necesita identificar la obra que el Espíritu Santo está haciendo en aquellas familias de la iglesia, sin importar los años que hayan tenido aquí. La iglesia debe reconocer también la obra que el Espíritu Santo de Dios está haciendo, añadiendo nuevas familias a la iglesia. Necesitamos aprender a identificar las instrucciones del Espíritu Santo, de acercarnos. Necesitamos obedecer sin dudar, porque en el capítulo 10, Pedro dijo, y el Espíritu Santo me indicó y fui sin dudarlo. Entonces la iglesia no debe de dudar cuando se siente movida por el Espíritu Santo para acercarse a los nuevos que están llegando a nuestra iglesia. Uno de los nuevos miembros de nuestra iglesia me dijo, pastor, yo me voy a proponer a saludar a todos los hermanos. Cada domingo voy a acercarme a un hermano de la iglesia. Algunos de los hermanos son un poco fríos, pero yo voy a tomar la iniciativa. Y es un nuevo miembro. Yo voy a tomar la iniciativa. ¿No deberíamos nosotros, los viejos en el Evangelio, tomar esta iniciativa? Más bien, con los que están llegando. Por supuesto, nos corresponde a los que hemos estado aquí ya por muchos años tomar la iniciativa de acercarnos a los nuevos. La otra cosa que Pedro hizo fue compartir la palabra de Dios, y es una palabra que salva. Dice que en la visión de ir a casa de Cornelio, dice que él os hablará a los que envió Cornelio para que trajesen a Pedro desde Jope. Dice, él os hablará las cosas o las palabras de salvación. Entonces la iglesia tiene que
estar presta para identificar la obra del Espíritu Santo, obedecer la orden del Espíritu Santo y compartir esa palabra de Dios, esa palabra salvífica, esa palabra que salva, que transforma. Compartimos juntos la palabra de Dios y juntos crecemos en la palabra de Dios. Compartimos también la palabra a todas las personas. Ese es el principio que nos enseña este pasaje, que la palabra de Dios ha de ser compartida a todos. Dios usa a quien está dispuesto, como Pedro en el capítulo 10, que dijo, y fui sin dudar. Pero si tomamos la actitud que tomaron muchos de los judíos del rechazo, el Señor puede quitarnos nuestra lámpara y dársela a otro que esté dispuesto a hacer luz. Desde el apedreamiento de Esteban, la iglesia de Jerusalén perdió ese liderazgo, se implosionó y el liderazgo pasó a la iglesia de Antioquía, una iglesia nuevecita, creciente. Se convirtió en el centro del cristianismo. Ahí fue de hecho donde por primera vez se les llamó cristianos. Entonces, Israel no quiso, el Señor le quitó su lámpara y se la dio a los gentiles. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos, el Señor puede quitarnos nuestra lámpara y dársela a una iglesia que esté dispuesta a hacer luz aquí, allá y acullá. En Jerusalén, en Judea, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La lección que nos deja esta primera porción del capítulo 11 es que seamos una iglesia que glorifica a Dios cuando recibe nuevos miembros y nuevos creyentes. Que tengamos todos la disposición de enseñar y respaldar a los nuevos creyentes para que juntos crezcamos en la palabra, en la fe y en nuestra relación con el Señor, y que seamos una iglesia dispuestos a ayudarlos a desarrollarse en sus dones y servir en el ministerio de la iglesia. ¿Cuántos amenes a esto? Amén. Número 2, el segundo principio aquí es que la iglesia discipula a sus nuevos miembros, y incluso ya venimos hablando de esto un poquito desde el punto 1. Dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y fíjese el resultado. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Como dice el pastor Francisco de ahí de Cancún, gloria al Señor. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora, la iglesia en Jerusalén había aprendido por las malas ciertas cosas. ¿Cuál? El principio bíblico de la inclusión. Y cuando oyeron, no se pusieron celosos. La iglesia de Jerusalén, ¿cómo que los gentiles también ya son cristianos? No, pues la promesa no es para... No, ellos ya habían aprendido la lección. ¿Qué hicieron? Enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, que la gracia de Dios se extiende a toda la humanidad, no se enojó, se regocijó, dice la palabra. Se regocijó, él dijo, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, que también los griegos han recibido el evangelio. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y fíjese el resultado. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué maravilloso. Una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí en la iglesia que estaba naciendo en Antioquía todo un año y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya vimos el principio de la inclusión,
que la iglesia se alegra cuando recibe nuevos miembros. Ahora estamos viendo el principio de la educación. La iglesia discipula a sus nuevos creyentes. El crecimiento de la iglesia continúa aquí a pesar de todo lo que ha sucedido hasta este punto, ¿cierto? Ha habido persecución, ha habido asesinatos, ha habido dispersión, pero la iglesia continúa creciendo, no solamente en Jerusalén, sino que ahora ya el crecimiento es extensivo, es expansión y demanda mayor liderazgo. Cuando la iglesia crece, demanda mayor liderazgo. La iglesia se regocija, se alegra al ver el crecimiento. Queremos ser una iglesia que se regocija en la gracia de Dios. El domingo pasaron 2 hermanitas aquí al frente a confesar públicamente que Jesús es su Señor, es su Salvador. Y salimos de este lugar tristes, gozosos, amén, llenos de alegría. Algunos hermanos, algunas hermanas me expresaron palabras de alegría allá afuera cuando los saludé. Expresaron palabras de gozo por haber visto a nuestras hermanas Marianita y la hermana Tomasita pasar al frente. Bernabé dice el pasaje que se regocijó con la gracia del Señor. ¿Cuál es la gracia del Señor? La gracia de Dios es derramada, es para todo hombre, para toda la humanidad, porque cuando esta multitud de griegos convertida a Cristo vinieron a los pies de Cristo, pues esa fue una viva expresión del alcance de la gracia de Dios. Igual como nosotros nos regocijábamos el domingo pasado por el alcance de la gracia de Dios cuando vimos a estas 2 hermanas pasar al frente. Y la iglesia exhorta a sus miembros a permanecer fieles. Bernabé vio la necesidad de exhortar a los hermanos a permanecer fieles. Y lo que esperamos es que nosotros como iglesia, cada uno de nosotros tenga una palabra de exhortación, no una crítica, ¿sí? Sino una palabra de exhortación, no una palabra ofensiva, no una palabra que haga sentir mal al nuevo hermano, al nuevo miembro, sino una palabra de bendición, una palabra de consejo, del consejo de Dios para Marianita, para nuestra hermana Tomasita, que entregaron su vida a Cristo, y para cada nuevo creyente y para cada nuevo miembro que no ha estado aquí más de 5 años en nuestra iglesia y que se va integrando al rebaño del Señor. La iglesia también se congrega para enseñar y aprender de la palabra de Dios. Dice que Bernabé y Pablo se congregaron todo un año en la iglesia de Antioquía y enseñaron a mucha gente. Ese es el motivo por el cual nos congregamos, para aprender juntos de la palabra de Dios. Algunos enseñan, otros aprenden y todos juntos aprendemos, porque los que enseñan primero estudian antes de enseñar y se enseñan con la palabra de Dios. Muchas veces se ha dicho que el que enseña aprende más que el que está sentado escuchando en una clase. Bernabé fue a buscar a Pablo y se lo llevó a Antioquía, donde estaba esa naciente iglesia, y enseñaron a muchos ahí. Hermanos, nos congregamos para aprender la palabra, pero si solamente venimos al culto de las 10:30, no se aprende mucho. Ahí va de nuevo. Si solamente viene al culto de las 10:30, no está aprendiendo mucho. Hay 2 cosas de las que quiero exhortar esta mañana. ¿A qué hora primera cosa, o primera exhortación, ¿a qué hora tenemos escuela dominical? 9:30. ¿Cuántos vienen en promedio a la escuela dominical? Creo que menos del 50% de los 146 miembros que mencionaba la hermana Iris. Menos de la mitad vienen a escuela dominical. Si menos de la mitad vienen, pues todas las clases van a estar escasas. Hace más de una semana me estaban preguntando las hermanas de nuestra hermana coordinadora del ministerio infantil, que si cerrábamos la clase de escuela dominical de los niños porque solamente llegan 2, y uno de los 2 es el hijo del pastor. La pregunta es, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás
hermanos, papás, vengan a escuela dominical y traigan a sus hijos a escuela dominical. Pero es que no quiere. Pues por supuesto que no van a querer, los míos no quieren tampoco, pero aquí están, ¿verdad? Hay que traerlos aunque no quieran. Papás, traigan a sus hijos a escuela dominical. Segunda exhortación, a la hora de escuela dominical, yo he caminado por los pasillos, a la hora de la escuela dominical he visto a algunos de ustedes deambulando en los pasillos, inclusive niños deambulando en los pasillos o algunos de ustedes charlando en la capilla durante escuela dominical. A la hora de escuela dominical no debe haber ningún miembro de esta iglesia, ningún niño deambulando en los pasillos. Si hay un niño deambulando en los pasillos, usted como padre les está enseñando mal. Les está enseñando mal y les está enseñando a no valorar la escuela dominical. Les está enseñando a no valorar el esfuerzo que hacen los maestros y maestras de escuela dominical. Y no está aprovechando tampoco la inversión que la iglesia hace en compra de materiales, como ese esfuerzo de emular, de imitar lo que Bernabé y Pablo hicieron en la iglesia de Antioquía, enseñar a mucha gente. Número 3 y último, la iglesia es bendecida por sus nuevos miembros. Y en aquellos días hubo unos profetas que descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio fue un emperador romano. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron a enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Esto nos habla de un tercer principio, que es el principio de la reciprocidad de la membresía de la iglesia. ¿Qué es eso? Va a decir, ¿con qué se come eso? La reciprocidad. Pues la reciprocidad consiste en que los miembros antiguos invierten en los nuevos y los miembros nuevos invierten en los viejos. Ese es el principio conmutativo o el principio de la reciprocidad. Que los miembros viejos, no de edad, sino de tiempo en la iglesia, invierten en los nuevos y los nuevos invierten en los viejos. A ver que se oiga más bonito en los viejitos. ¿Cuál era el contexto de Hechos 11, 27 al 30? Ese principio de reciprocidad consistió en lo siguiente, que cuando recibieron el Evangelio en Judea, en Samaria y en Antioquía y en la región de Fenicia, ¿qué hizo la iglesia de Jerusalén? Envió a sus líderes para que enseñaran, proveyó cuidado espiritual, enviaron a los apóstoles a Samaria, luego enviaron a Bernabé a Antioquía. Entonces la iglesia en Jerusalén había aprendido a amar la gracia del Señor e invertía en los nuevos creyentes, enviando líderes para que discipularan a esos nuevos creyentes. Y luego, en consecuencia, cuando vino la gran hambruna de la que nos hablan los versículos 27 al 30, la región de Judea se vio fuertemente azotada por la hambruna. Y la iglesia en Jerusalén sufrió, y encontramos pasajes en los Corintios donde todavía se enviaban ofrendas a la iglesia en Jerusalén. ¿Qué hicieron los hermanos de Samaria? ¿Qué hicieron los hermanos de Antioquía? ¿Qué hicieron los creyentes en las ciudades griegas? Enviaron ayuda a los hermanos, ofrendas, dinero a los hermanos, comida a los hermanos en Judea, en Jerusalén, ¿cuál es el contexto de nuestra iglesia? Si traemos ese principio conmutativo de reciprocidad a nuestra iglesia, primera iglesia bautista hispana, en el 2023 recibimos un grupo de 6 a 8 para discipular nuevos. En el 2024 un grupo de casi 15 para discipular nuevos miembros. La inversión en el reino de Cristo, predicando la palabra,
se hizo en los domingos en la mañana, escuela dominical, en Facebook transmitíamos también y nos ayudó a crecer. Quiero hablar un poquito de la razón por la cual transmitíamos en Facebook, en nuestros servicios, solo y únicamente para hacer presencia pública. Yo no pretendo pastorear hermanos en México que escuchan el sermón o el servicio, tampoco hermanos en Centroamérica. La única razón por la cual mantuvimos después de COVID nuestras transmisiones era para hacer presencia pública, porque más del 30% de los nuevos miembros nos encontraron por Facebook. Y todavía el domingo pasado tuvimos una familia nueva en la iglesia. Mi esposa les preguntó cómo supieron de nuestra iglesia por las redes sociales. Esa es la única razón y vale la pena. Valió la pena. El mayor crecimiento de esta iglesia, ¿qué edad tiene esta iglesia, hermano? Tiene como 38 años de edad. Y el mayor crecimiento de esta iglesia, no voy a decir que fue en estos años, pero en el tiempo en el que yo he estado, porque ha tenido muchos capítulos esta iglesia, ha tenido crecimiento explosivo hace muchos años atrás, pero en el tiempo en el que el Señor me ha concedido estar al frente, el mayor crecimiento fue entre el 2022 y 2024. Aproximadamente el 30% de nuestra membresía llegó entre estos años y fue de enero del 2023, por primera vez en los 38 años, y yo creo que muchos de ustedes no me dejan mentir, que finalmente pudimos cubrir nuestro presupuesto anual. Finalmente, después de 38 años, en el 2023 pudimos cubrir nosotros solos nuestro presupuesto anual. La iglesia de Jerusalén invirtió espiritualmente en los creyentes de Judea y de Samaria, invirtió en los griegos de Fenicia, Chipre, Antioquía, y cuando se vino la hambruna profetizada por Agabo y otros profetas, estas iglesias enviaron ayudas a la iglesia de Jerusalén. Y bueno, no vamos a ahondar mucho en el aspecto histórico de esa hambruna que hubo, pero fue real. Las iglesias nuevas, los creyentes nuevos en las regiones griegas, los creyentes gentiles enviaron ayuda financiera a la iglesia de Jerusalén. ¿Verdad? Y en una ocasión un hermano me dijo, en el 2023, cuando superamos nuestro presupuesto, me comentó, hermano pastor, ya ve que los miembros ya están dando más, ya están siendo más fieles en dar. Le dije, sí y no. Sí, yo creo que son fieles, pero no, porque mucho de este crecimiento financiero se debe a los nuevos miembros que han llegado a la iglesia. Este es el principio conmutativo. Predicamos el evangelio los domingos, lo predicamos si podemos. Hay circunstancias en las que a veces no nos permiten hacerlo en las redes sociales, pero cuando las circunstancias lo permiten, lo hacemos en las redes sociales y hay un alcance de una mayor integración y nuestro presupuesto creció. Ahora, no es el punto del presupuesto. No se trata de crecer nuestro presupuesto. Se trata de que el evangelio crezca. Amén. Pero también cuando la iglesia crece, el presupuesto crece, ¿qué es lo que sucede? O más bien, ¿qué más crece cuando el presupuesto crece? Las posibilidades de mayor alcance misionero también crecen. Porque sin dinero hay poco alcance misionero. Entonces, cuando crece el presupuesto, también crecen las posibilidades de un mayor alcance misionero. Concluimos. Queridos hermanos, mi oración es que no seamos como los dispersados que solo predicaban a los judíos. Las iglesias tienden a engordar de conocimiento,
Hay iglesias que se tornan familiares y solamente son las mismas familias que han estado por años ahí, terminan controlando todo lo que sucede en esa iglesia y engordan en conocimiento con mucha enseñanza y eventos confinados a las cuatro paredes. Y cada uno de nosotros nos dispersamos en la semana. Salimos al mundo, salimos a trabajar, salen los niños a la escuela, nos dispersamos en la semana. Como dispersados en la semana, llevemos el evangelio con la gente en nuestro trabajo, en la escuela, en la familia que no conoce al Señor, los vecinos, etc. Cuando el Señor añada a nuestra iglesia nuevos creyentes y nuevos hermanos, regocijémonos en la gracia de Dios. Amén. Sostengámoslos, exhortándolos a permanecer fieles, a permanecer firmes y constantes. Hermanos, el principio de reciprocidad lo da el Señor, porque Él es quien da el crecimiento. ¿Ya? Los miembros antiguos invierten en los nuevos y los nuevos invierten en los miembros antiguos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice esta iglesia. Aviva tu obra entre nosotros y danos discernimiento, Señor, para ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Les había